Bueno, buenos días a todos. Vemos que os vais a ir conectando. La sesión comenzará en breves segundos. Vamos a dar, aunque sea un minuto de cortesía para comenzar con una nueva sesión de los webinars del Hospital Beata Mariana. Dejaremos nada, unos 30 segunditos más, unos 20 segundos para comenzar. Vale, bueno, pues para no perder también más tiempo y que vaya todo lo más fluido posible, vamos a empezar en este nuevo webinar del Hospital Beata Mariana. Como sabéis, vamos a tratar el tema del impacto de la pandemia del COVID en el tratamiento radioterápico del cáncer de mama. Con nosotros como ponente tenemos al doctor Rodrigo García Alejo, que es jefe del Servicio de Oncología Radioterápica en el Instituto de Técnicas Avanzadas contra el Cáncer del Hospital Beata Mariana. Así que, bueno, yo os dejo en las mejores manos posibles, luego haremos una rueda de preguntas y bueno, doctor, todo suyo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, agradecer a los organizadores de estas webinars y la posibilidad que me ofrecen de dirigirme a todos ustedes y comentar algo que nos ha afectado a todos, todas nuestras vidas, en todas las partes de nuestras vidas, y que, por supuesto, también ha afectado al tratamiento en el cáncer de mama. Nosotros teníamos una serie de recomendaciones al principio, en los primeros meses de 2020, enero y febrero, aunque ya estaba extendiéndose la pandemia por el mundo y en España todavía no estaba reconocida como tal, teníamos algunas indicaciones de la OMS que nos decían que lo que debíamos hacer los médicos es detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto del virus en cada oportunidad que tuviéramos. Entonces nos reunimos el equipo y empezamos a valorar una serie de consideraciones para acomodarnos a esta nueva situación. Y pensamos que las unidades de tratamiento radioterápico, de tratamiento oncológico, son unas unidades tan expuestas como cualquier otra del hospital. No solo había COVID en urgencias, no solo había COVID en los quirófanos, también en nuestras unidades de tratamiento de radioterapia existía la enfermedad de COVID y de hecho vimos algunos pacientes. También consideramos que los pacientes oncológicos son pacientes con patologías asociadas y por lo tanto podrían ser más susceptibles a padecer esta nueva enfermedad. Por otro lado, los pacientes con cáncer no pueden interrumpir su tratamiento. No podíamos mandarles a casa y decir, como en otros estamentos, ya les operaremos cuando todo esto pase. Nosotros teníamos que seguir tratando a esos enfermos y no podíamos tampoco retrasar el inicio de los tratamientos. Bajo este punto de vista, nos miramos hacia adentro y vimos que algunos de los médicos del equipo, como yo, que tiene más de 30 años de ejercicio profesional, nunca nos habíamos visto sometidos o nos habíamos enfrentado a una epidemia mundial, a una pandemia. El sistema de salud que nos rodea y de toda España no disponía de los medios para asumir una emergencia como la que se estaba produciendo y no teníamos información oficial ni corporativa, ni del Colegio de Médicos, nadie nos informaba de lo que teníamos que hacer. Solo nos informábamos por la revista Lancet, que es una revista de salud médica muy prestigiosa, por el boca a boca hospitalario, que nos íbamos diciendo, pues he oído, he leído, me han contado, pero lo que nos dimos cuenta es que había que tratar a los pacientes, pero había que protegerles, había que protegerse de ellos nos podían contagiar. Teníamos que protegerlos entre ellos, entre unos y otros se podían contagiar. Protegerles a ellos de nosotros, de los propios médicos, que les podíamos contagiar. Y de alguna forma también protegernos de nuestros propios compañeros, que entre los equipos médicos se produjeron varios contagios. El 16 de marzo, cuando se produjo el estado de alarma, hubo que salir de la zona de confort y reinventar la unidad de oncología. Entonces hicimos una serie de medidas para disminuir el contacto y aumentar la distancia social entre nuestros pacientes. No dejamos de permitir acompañantes a los pacientes en tratamiento, salvo que fuera estrictamente necesario por la situación sanitaria del paciente.
Fomentamos la teleconsulta, la consulta telefónica con los pacientes. Los equipos médicos y de radiofísicos que trabajamos, hicimos 2 equipos y uno trabajaba en casa y otros en el hospital y no eran coincidentes para no vernos entre nosotros. Se produjo también una extensión del horario de tratamiento para que los pacientes no coincidieran en las salas de espera y se habilitó una segunda sala de espera por si acaso algún paciente llegaba mientras estaba otro. Fuimos muy estrictos con el horario y así se lo hicimos ver a nuestros pacientes y colocamos mamparas para proteger al personal administrativo y las consultas de presencia física que eran necesarias, pues alejamos el asiento de los enfermos entre 1,5 y 2 metros de distancia. Por otro lado, también tomamos medidas en cuanto a las formas o tipos de tratamiento. Nunca aplazamos ningún tratamiento y empezamos a hacer unos tratamientos que se llaman hipofraccionados, que luego vamos a explicar un poquito. Perdón. La protección de los pacientes y el equipo profesional, y hicimos también medidas de detección precoz de casos. Todos los días se tomaba el control de la temperatura a la entrada de la unidad, no solo a los pacientes, sino también a los equipos técnicos y al equipo sanitario. Todos los pacientes usaban mascarilla quirúrgica o mejor que la quirúrgica. Realizábamos limpieza de manos antes de entrar en las salas de tratamiento con gel hidroalcohólico. Se limpiaba con gel hidroalcohólico las cabinas y las mesas de tratamiento en cada una de las sesiones. Esto aumentó la carga de trabajo mucho. Hicimos pruebas de COVID, bien antigénicas, bien por anticuerpos o bien PCR, previas al inicio del tratamiento. Todo el equipo profesional usaba mascarillas FFP2, EPI, guantes y gafas. Hacíamos control de la temperatura de los profesionales todas las mañanas. En el caso de un paciente con COVID asintomático y que era urgente el tratamiento, se le programó a última hora del día para que no pasara tiempo hasta la entrada del siguiente paciente en el búnker, por supuesto desinfectando. Y en la sesión clínica que tenemos todos los días, lo hicimos mediante conexión remota con un sistema parecido al que estamos utilizando ahora para que ustedes me escuchen. De tal manera que de estar contentos y nuestra zona de confort, como les decía, pues pasamos de un día a otro a trabajar de esta otra manera, vestidos con los trajes apropiados para poder tratar los pacientes. También hicimos cambios en las consultas externas. La primera consulta con presencia física, es decir, que el paciente acudiera a la consulta, la realizábamos con equipamiento, con EPI y una distancia de 2 metros. Fomentamos las teleconsultas y ahora vamos a ver un pequeño esquema de cómo lo hacíamos. También consultas telefónicas. Recibíamos las pruebas de seguimiento de los pacientes por correo electrónico y solo hacíamos las consultas que se hacen los pacientes que están en sesión terapéutica, las hacíamos a pie de máquina para no pasarles y no mezclarles con otros enfermos. Nuestros tratamientos cambiaron también, acortamos los tiempos, hicimos tratamientos hipofraccionados y hipofraccionados, que ahora los voy a explicar. Nunca aplazamos el inicio del tratamiento. Empezamos a hacer una protección de órganos de riesgo en las sesiones de radioterapia con técnicas de radioterapia guiada por imagen y con el sistema SDX. Todos estos puntos los voy a ir explicando después. Y también en los TAC de planificación, que para hacer un tratamiento de radioterapia siempre es necesario hacer un TAC para diseñar el volumen o la zona que queremos tratar. Cuando estos TAC pertenecían, englobaban del tórax, hacíamos la clasificación Corrats. La clasificación Corrats es esta es la clasificación Corrats, en la que, según los hallazgos que tengamos en las imágenes del TAC, pues cuando no hay ninguna anormalidad se considera un Corrat 1, cuando hay anormalidades que podrían ser de una infección pero no relacionada con el COVID, es el Corrat 2. Cuando no parece claro que la enfermedad pulmonar pudiera tener relación con el COVID, es Corrat 3. Cuando las anormalidades son muy sospechosas de COVID, es el 4. Cuando es típico de COVID, es el 5. A estos pacientes, a todos nuestros pacientes les aplicamos este estudio y solo tuvimos 39 pacientes que incluimos el tórax, solo tuvimos un caso de Corrat test al que hicimos una PCR que fue negativa. Perdón que voy para atrás. Y les voy a contar cómo hicimos en las consultas. Un paciente nos será remitido a la consulta de oncología y lo primero que preguntamos es si tenía una historia y un examen físico documentado que pudiera enviarnos por correo electrónico o por mensajería. Si el paciente lo tenía, hablábamos con él para ver si tenía una capacidad de tener una consulta de manera audiovisual.
Si lo tenía esa capacidad, realizábamos una consulta biovisual y si precisaba de un examen físico, le citábamos el día del TAC para el inicio del tratamiento y se lo realizábamos. O le hacíamos una exploración física, le hacíamos firmar el consentimiento informado y de ahí iba a la simulación. En el caso de que el paciente no tuviera esas posibilidades, hacíamos una consulta personal y pasaba a simulación. También pudimos hacer consultas telefónicas y si la consulta telefónica era suficiente, le citábamos el día de la planificación para firmar el consentimiento informado. Esto nos preocupaba sobre todo en gente de cierta edad, pero no tuvimos problemas. La tasa de consultas, de teleconsultas, las repetimos, las mismas que se produjeron en otros centros del mundo. Los pacientes a partir de mayores de 70 años era cuando se nos creaba alguna dificultad para realizar este tipo de consultas. Por debajo de 70 no teníamos ese tipo de problemas. También se analizaron en otros centros cómo decayeron las consultas personales a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo. Cayeron las consultas de presencia física de manera grande, es la línea oscura. Comparado las consultas de 2020 con las de 2019, también cayeron. Estas son las de 2019 y estas corresponden a 2020. Y aumentaron notablemente las consultas telefónicas y audiovisuales. También esto se varió por semanas. Aquí tenemos la semana del 29 de marzo al 4 de abril, del 5 de abril al 11 de abril progresivamente, y cómo las consultas telefónicas fueron aumentando y las consultas audiovisuales también. Esto es lo que les he contado antes del CORAX. Y empezamos a hacer modificaciones en nuestros tratamientos. Empezamos a acortar el tiempo de estancia en el hospital, hipofraccionando tratamientos. Los tratamientos hipofraccionados quiere decir que son más cortos, ya lo vamos a ver, pero tienen que tener los mismos parámetros en cuanto a control local, en cuanto a supervivencia libre de enfermedad y en cuanto a supervivencia global. Es decir, no puede ser un tratamiento peor que el estándar. Y debemos mantener una toxicidad dentro de unos límites razonables. No puede ser tampoco peor que los tratamientos estándar. Sí, debemos utilizar con los recursos terapéuticos disponibles y pretenden además mejorar la calidad de vida de los pacientes, que de alguna manera en este momento era muy importante hacerles venir cuanto menos al hospital. ¿Pero qué es un tratamiento hipofraccionado? Se preguntarán. Un tratamiento hipofraccionado es aquel que disminuye el tiempo que dura el tratamiento. Es un tratamiento en el que vamos disminuyendo el número de fracciones y tenemos que aumentar, por lo tanto, la dosis por fracción. Es decir, para un tiempo total lo que hacemos es acelerarlo, acortarlo y hacer unas sesiones de radioterapia de una dosis mucho mayor y un menor número de sesiones. Aquí nos encontramos con un problema y es que hay que diferenciar algo muy importante. La dosis de radiación que sale del acelerador es lo que se llama la dosis física, ven aquí. Y la dosis que reciben los tejidos es lo que se llama la dosis biológica. Hay que comparar una con otra. Nosotros utilizamos una fórmula que no vamos a entrar a estudiar, pero quiero que entiendan que para una dosis de 2 grays, de 2 unidades por fracción, la dosis física, la dosis biológica es la misma. Es decir, que si damos 30 sesiones de una dosis de 2 grays, tendremos una dosis física de 60 y una dosis biológica de 60. Cuando aumentamos la dosis por fracción y disminuyemos el número de dosis, cambian las cosas. Si en vez de 30 sesiones de 2 grays damos 20 sesiones de 30 grays, la dosis física es de 60 grays igualmente, pero la dosis biológica sube a 68. Hemos acortado el tratamiento, pero biológicamente somos más activos. Cuando aún, en vez de hipofraccionar, ultra hipofraccionamos, es decir, que damos los 60 grays de dosis física en 5 fracciones de 12, no tenemos 60 grays de dosis biológica, sino tenemos 132. Y cuando nos vamos a fracción única, una única fracción de 60 grays, que por ejemplo utilizaríamos en técnicas de radiocirugía, el efecto biológico es de 300 grays. Quiere decir que hay que moderar y hay que valorar muy bien y ser muy precisos en nuestro tratamiento. En cuanto a los tratamientos hipofraccionados utilizados en el cáncer de mama, hemos usado dos. Los tratamientos, el de fraccionamiento acelerado y el ultra hipofraccionado. Hemos podido hacerlo en nuestro centro porque disponemos de sistemas de precisión, como el sistema SDX, que luego lo vamos a ver, que es un sistema guiado por la respiración, porque hacemos
localización perfecta del objeto de tratamiento, de técnicas de radioterapia guiada por imagen, porque somos capaces de dar forma a la radiación, bien mediante intensidad modulada, con otra técnica que se llama arcoterapia volumétrica modulada, y porque somos muy exhaustivos en nuestras planificaciones. El tratamiento hipofraccionado no es algo que haya empezado con el COVID, ya fue publicado en Lancet en el año 2008, los estudios STAR, el Trial A y el Trial B, que comparaban diferentes fraccionamientos acelerados con el tratamiento estándar. Se llegó a la conclusión de que un fraccionamiento de 15 sesiones de 2.67 Grays equivalía al tratamiento convencional en cuanto al control de la enfermedad y al periodo libre de enfermedad. También hay estudios canadienses que estudian la recurrencia local y la supervivencia y son absolutamente comparables a los tratamientos convencionales que eran de 5 semanas. Empezaron a hacerse tratamientos en 3 semanas o en 16 días frente a los que se hacían clásicamente en 25. Existe esta publicación de 2018, hace una gráfica de cómo los protocolos de tratamiento de cáncer de mama han ido adoptando el hipofraccionamiento y se ha ido aplicando más tratamientos hipofraccionados según pasan los años a partir de 2013 y cómo van decayendo los tratamientos largos y sus protocolos de los diferentes hospitales a partir del año 2013 y hasta la actualidad, que esa pinza se ha hecho todavía más pronunciada. Pero se ponían pegas sobre este tipo de tratamientos hipofraccionados sobre si podían aumentar la toxicidad cutánea. Y hay estudios como este, publicado en 2018, en el que se demuestra que la toxicidad cutánea en tratamientos hipofraccionados es menor aquí que el tratamiento convencional. El tratamiento convencional sería la columna clarita y el hipofraccionado la columna oscura. Tenemos menos toxicidad cutánea. También se hablaba si en las pacientes que se había operado la mama, que se le había quitado completamente, si a esos pacientes se les podía hacer tratamiento hipofraccionado. Aquí hay 25 estudios controlados que engloban 3.871 pacientes en un metaanálisis en el que demuestra que en las pacientes que han sido mastectomizadas, es decir, que no tienen mama, la radioterapia se puede hacer también con técnicas de hipofraccionamiento. Son trabajos relativamente recientes. Y también se hablaba si en los tratamientos de las pacientes con carcinoma intraductal, es decir, no carcinomas infiltrantes, no estaría indicado hacer tratamientos hipofraccionados o ultrahipofraccionados. Y efectivamente en esta publicación se demuestra que sí es posible, comparando el tratamiento clásico de 50 Grays en 25 fracciones con otro de 16 fracciones en 1.609 pacientes. Y el resultado es que los regímenes hipofraccionados en el carcinoma intraductal tienen supervivencia y control similar a los tratamientos convencionales. Es decir, podemos acortar también en el carcinoma intraductal los tratamientos, la duración del tratamiento. Pero nos viene de alguna manera Dios a ver con una publicación de diciembre de 2019, justo antes del inicio de la pandemia, cuando Murray y Haviland publican sus resultados de 4.096 pacientes de un tratamiento que llaman ultrahipofraccionado, se llama el estudio Fast Forward, y que realizan los tratamientos en 5 días. Y hace 2 brazos del estudio, un tratamiento compara por un lado 15 fracciones de 2.67 frente a 5 fracciones de 5.2, o sea, 40 Grays de física frente a 26 Grays de dosis física, pero con un efecto biológico igual, y un segundo brazo de ese mismo patrón, que sería 15 por 2,67 frente a 5 por 5,4, 27 Grays. Los resultados demuestran que 27 Grays, es decir, el brazo que da un poquito menos de dosis, de 5,2 por fracción, equivale en cuanto a control local de la enfermedad y a supervivencia con igual efectos secundarios que al tratamiento hipofraccionado clásico. Empiezan a aparecer ya en 2020 las primeras publicaciones de cómo tratar pacientes en COVID. En revistas, esta es de Radiation Oncology, una revista muy prestigiosa del mundo de la oncología, en el que empieza a hablar de que el tratamiento del cáncer de mama, de próstata y de recto podría empezar a hacerse en todos ellos en 5 fracciones. Nos quedamos en el de mama, en el que hace un estudio
con 992 pacientes y llega a la conclusión de que la utilización de tratamientos en 5 fracciones tienen el mismo control local, supervivencia y igual toxicidad que los tratamientos de 15 días, de 3 semanas. También estos tratamientos hipofraccionados se ha valorado, como decía, la toxicidad, se ha valorado las posibles tratamientos que son la dermitis, es decir, la irritación de la piel, el edema que se puede producir en la piel después de los tratamientos, el dolor, que son pequeños pinchazos que podrían aparecer en la mama después de la radioterapia, o la fatiga, cuando se ha incluido parte del pulmón en la radioterapia. En todos ellos no existe una toxicidad, nunca es grado 3 y es una toxicidad realmente baja para lo esperado. Y empieza ya, como les digo, publicarse los primeros artículos para el tratamiento del cáncer de mama en el mundo, en la era del COVID, en la pandemia del COVID. Y hay quien propugna retrasar la radioterapia de 3 a 6 meses. Nosotros no estuvimos nunca de acuerdo en eso y no lo hicimos. En pacientes con ganglios positivos, N positivo, quiere decir que había afectación ganglionar, propugnan tratamientos de 15 sesiones y en los N negativos de 5 fracciones, el fast forward que les he estado comentando. Y también se valoraba degradación parcial. Ese fue el primer artículo, pero luego empezaron a salir un montón de ellos en los que todos ellos valoraban el hipofraccionamiento y cómo hacerlo. Realmente cómo hay que hacerlo es como lo publicó Haviland en el estudio de Fast Forward. Y el grupo español de oncología radioterapia para cáncer de mama, el GEON, también indica sus publicaciones. Perdón, es que no voy a apagar el teléfono. Y la recomendación de ellos es también utilizar el sistema Fast Forward en 5 fracciones en todos los M0, es decir, los pacientes que no tienen ganglios positivos. Todo esto ha influido en muchos servicios de radioterapia y aquí existe el número de pacientes que se han replanificado a lo esperado. En este centro en París, en Créteil, de 1.383 pacientes que se esperaban tratar con cáncer de mama, 684 se han convertido, se han modificado su tratamiento por el COVID. En este otro centro de Miami, exactamente lo mismo, un 61% de los pacientes se han reconvertido su tratamiento por el COVID. Y bueno, esto ha sido un poquito quizá más tedioso para las personas no relacionadas con el mundo de la oncología, con los profesionales, pero creo que esta parte les va a interesar más. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos tratando una mama? Esto es un TAC de una paciente en la que vamos a tratar un volumen mamario y mientras está el tratamiento, mientras está respirando, ven ustedes cómo se mueve. Hemos visto en un plano axial, ahora lo podemos ver aquí en un plano sagital, el movimiento que tiene la mama, cómo entra y sale. Y en este otro punto vamos a verlo en un plano coronal, exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que no podemos, tenemos que dar un mayor volumen terapéutico para englobar la mama en todo su trayecto, salvo que utilicemos sistemas como el que les voy a presentar. El sistema SDX que utilizamos en nuestro centro y que afortunadamente para nosotros lo tenemos, ya que en la mayoría de los centros de España no existe, lo que hacemos es un control de la respiración. Al paciente se le colocan unas gafas como estas que ven y una boquilla a través de la cual respira. El paciente puede ver su respiración dentro en las gafas y va viendo cómo expira y cómo expira, y la máquina no está funcionando. Esta es una animación para ver el tratamiento de un nódulo pulmonar, pero exactamente es lo mismo para un tratamiento de cáncer. En un momento determinado aparecen unas líneas, el paciente toma algo de aire y mientras mantiene la respiración entre las 2 líneas verdes, la máquina empieza a funcionar. Es decir, estamos tratando al paciente o a la paciente en apnea. Aquí vamos a ver otra vez cuando entra, aparecen las líneas verdes, el paciente toma un poquito de aire, no es una gran cantidad, y mientras él decide mantenerse, se está produciendo la irradiación. Repito que es para tratamiento de cáncer de pulmón, de cáncer hepático y de cáncer de mama. Esto nos preocupó también cuando empezamos a hacerlo, que se pudiera producir un contagio a través del sistema respiratorio, pero nos proporcionaron unos filtros, sabiendo que el SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID-19, tiene un diámetro de 0,14 micras.
El SDX, este sistema nos proporcionó unos filtros multipieza de uso individual que tienen filtra partículas hasta 0,1 micra. Y la FDA americana, que es la que aprueba todos estos sistemas, y al igual que los medicamentos, testó que era capaz de filtrar el 99,99% de los virus y el 99,999 de las bacterias. Bueno, otro punto interesante y que ha sido publicado por los israelitas es la influencia de la vacuna y la radioterapia. Han publicado 2 casos que producen el llamado efecto llamada. En este paciente que había sido tratado, no es de mama, pero había sido tratado de una lesión en la pared costal, en la parte posterior, había sido tratado con radioterapia el día 5 y el día 21 de su proceso diagnóstico. La vacuna, la primera dosis se la puso en el día 16 de enero, en el día 16, perdón, de su proceso oncológico, desde el momento del diagnóstico. Y la segunda dosis en el día 37, es decir, 21 días después. Entiendo que sería la vacuna de Pfizer, aunque no queda especificado en la publicación. Y el día 43, es decir, 38 días después de haber recibido la radioterapia y 6 días después de haber recibido la segunda dosis, se produce una irritación de la piel, una dermitis, en la zona que había recibido el paciente la radiación. Esto es lo que se llama efecto llamada. Exactamente igual en este caso, un paciente que había recibido radioterapia en varias ocasiones. Esta es la historia de su proceso oncológico. Había recibido radioterapia el día 19, desde el día 0 al día 19. Después tuvo una cirugía el día 99 de su proceso oncológico, corresponde al mes de agosto de 2020, y un nuevo tratamiento de radioterapia los días 159 a 169 desde el momento del diagnóstico. El día 209, desde su diagnóstico, se puso la primera dosis de la vacuna y el día 230 se introdujo la segunda dosis de la vacuna. Es decir, a los 21 días, por eso yo sospecho que se trata de la vacuna de Pfizer. Y el día 235, exactamente 6 días o 5 días después de la segunda dosis, se produce una dermitis también. Esto se ha descrito en algunos pacientes, pero en nuestra experiencia personal, que tenemos muchos pacientes vacunados y naturalmente todos los que pasan por aquí han recibido radioterapia, no hemos tenido este tipo de efecto llamada y no hemos podido describir ningún caso de estos. Y nada más, quería contarles un poco cómo ha influido en un servicio de oncología el COVID-19 y podemos resumir en que hemos tenido que hacer cambios en cuanto a los fraccionamientos, implementando nuevos esquemas de dosis, cambios en la atención al paciente, mejorando con más telecontacto. Ha habido muy buena aceptación por parte de los pacientes con respecto a la telemedicina. El servicio nuestro se ha tenido que reorganizar, cambiando las sesiones clínicas, ahora se hacen todas por medios audiovisuales. Hemos utilizado el tag de planificación como medio de screening para descartar el COVID, la enfermedad pulmonar por COVID, pero en nuestro caso no ha sido rentable, solo encontramos un caso sospechoso y no tenía COVID, como les he explicado. Creemos que los tratamientos ultra hipofraccionados e hipofraccionados van a continuar quedándose, que el uso de sistemas adaptados a la fisiología respiratoria, como el SDX que les acabo de mostrar, mejora muchísimo la calidad de los tratamientos y que de alguna forma somos de los pocos centros nacionales que lo tienen y podemos valorarlo muy de cerca en nuestros pacientes. Y que también se ha comentado y se ha publicado que en determinados casos las vacunas frente al COVID-19 pueden producir un efecto llamada a nivel cutáneo. Y por supuesto recomendarles a todos aquellos que no se han vacunado que lo hagan, agradecer al equipo y a todos ustedes por su atención. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por la ponencia. Ha sido muy interesante y bueno, sí que tenemos algunas preguntas por aquí que me gustaría hacerle. La primera es sobre los cambios en las dinámicas de las consultas que ha comentado. ¿Piensa que tanto las consultas telefónicas como demás cambios se van a mantener en el futuro?
Bueno, hemos visto la consulta telefónica, la hemos tenido siempre. Un paciente nos llamaba para consultar algo y la hemos atendido. Se hizo, tomó más volumen, ¿no? Hubo más volumen durante el tiempo del COVID. Actualmente no tenemos más consultas telefónicas que antes. Los pacientes ya están viniendo, pero lo que sí ha aumentado mucho es que enfermos manden sus historiales, bien por correo electrónico o bien por mensajería, que nosotros los estudiemos, tengamos una consulta por Zoom o por Teams, por un medio audiovisual, y que les atendamos y decidamos si el paciente va a ser tratado o no. Y esto nos ha abierto campos de pacientes de fuera de Madrid. Estamos y de alguna manera les podemos recomendar qué actitud tomar, bien en sus centros de origen o en sus provincias de origen, y alguno de ellos de alguna manera ha acudido a tratamiento a nuestro centro. Yo creo que el estudio del paciente de manera telemática es una de las cosas que posiblemente en el futuro tengamos presente, que ¿no? La realizaremos con más frecuencia. Muchas gracias. Y la última es si se muestra optimista y sobre todo en qué dirección van los tratamientos, aunque creo que ya lo comenté al final. Sí, bueno, hacer predicciones es muy difícil, sobre todo si son sobre el futuro, ¿no? Decía un amigo mío. Pero creo que vamos cada vez a hacer fraccionamientos más cortos porque tenemos más sistemas de seguridad que la radioterapia. Los fraccionamientos se fraccionan mucho y se dan muchas dosis porque no tienen seguridad de lo que están haciendo y entonces se hace una especie de estadística. Nosotros que tenemos mucha certeza en lo que administramos, dónde lo administramos y cómo administramos la dosis y cómo controlamos el tumor, nosotros vamos, desde luego, y otros centros también, nosotros, hacia los ultrahipofraccionamientos y en algunos casos hacia la fracción única. Es como una cirugía hecha con radiación. De hecho, en tumores cerebrales hacemos radiocirugía con bastante frecuencia en fracción única. Bueno, pues muchísimas gracias por resolver estas dudas y bueno, también a todos los asistentes y a los que nos estarán viendo bajo demanda en el canal del Hospital Beata Mariana. Y bueno, por mi parte nos vemos en la siguiente edición y nada, despedir al doctor, no sé si quiere decir algo. Para agradecer a los organizadores, a Olga y a Paloma y a vosotros la oportunidad que me habéis dado de contar un poco nuestra experiencia en esta época que ha sido tan dura para el COVID, que realmente fue dura para todos y que parece que estamos empezando a salir. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.